Hola, en este vídeo vamos a hablar de la estructura salarial. Durante todo el contenido de la parte de retribución fija, os habéis visto diferentes conceptos, equidad, competitividad. Al final, la estructura es lo que viene a aglutinar todos estos aspectos. Al final, la estructura salarial es los fundamentos básicos de la retribución fija y retribución total de una organización. Eh, y esa retribución normalmente pues tiene que tener esas dos cualidades que ya habéis visto en otros vídeos durante el curso, que quiere decir que tiene que ser equitativa, o sea, tiene que estar ordenada a nivel interno y puestos de similar valor tienen que tener salarios similares y tiene que ser competitiva respecto al mercado. La estructura es precisamente es la representación y la definición de la política retributiva que busca estos dos parámetros. Si bien es verdad que según la organización dará más importancia a la equidad o más importancia a la competitividad, o puede haber otras variables, pero normalmente la mayoría de organizaciones buscan estar de acorde con las dos variables. Además, aquí CEINSA utiliza una metodología desarrollada con otras consultoras a nivel europeo, que es el job pricing, que quiere decir que cuando comparas con el mercado, además tiene en cuenta la equidad, la valoración para para adaptar el mercado a la realidad interna. ¿Y por qué esto? Cuando habéis visto el vídeo de mercado, habéis visto que muchas veces las posiciones no necesariamente muchas veces se adaptan al de nuestra organización a la comparativa que tenemos con el mercado. Si, por ejemplo, en el mercado tenemos un jefe de ventas que vale 700 puntos y nosotros tenemos un jefe de ventas que prácticamente hace funciones de director comercial y vale 1000 puntos, si no tuviéramos en cuenta nuestra valoración a la hora de adaptar el mercado a nuestra política interna, seguramente le estaríamos pagando por debajo del mercado y asumiríamos un riesgo de que esta posición se pudiera acabar marchando. Por eso el job pricing es la política más avanzada a la hora de definir estructuras salariales. Al final, ¿qué es la estructura salarial? Desde la estructura salarial hay varios conceptos que creo que vale la pena que tengáis en cuenta. El primero y importante es el abanico salarial. El abanico salarial es la amplitud salarial que tiene la empresa entre las posiciones con salarios más bajos y salarios más altos. Normalmente eliminando los extremos, porque los extremos pueden provocar ciertas desviaciones o pueden desvirtuar. Eso quiere decir, pues bueno, entre los directivos y el personal base, pues qué amplitud hay. En muchas organizaciones puede estar entre 4 y 5, pero eso depende mucho del tamaño de la empresa y también de la ubicación geográfica. Por ejemplo, normalmente en Navarra y el País Vasco, por temas históricos, cooperativos, sindicales, la amplitud es mucho más baja. Normalmente se dice que es una estructura salarial mucho más centroeuropea. En cambio, en el resto del Estado es una amplitud mucho mayor, más no parecida tanto al mundo anglosajón, pero sí que va a buscar que los puestos directivos están mucho mejor pagados que en Navarra y el País Vasco. En las empresas familiares pasa un poquito como en Navarra y el País Vasco y suelen ser estructuras mucho más planas, donde el abanico es más estrecho. Y eso es importante de saber porque es una de las cosas que definirá nuestra política retributiva. Otra de las cosas importantes que se tiene que tener en cuenta a la hora de definir la política retributiva, veis aquí los conceptos. Puntos de la base. Puntos de la base depende de la metodología de valoración. En este curso, programa, las metodologías que hemos hablado normalmente es la metodología CEINSA. La metodología CEINSA, el puesto que tendría menos puntos tendría 99 puntos. Eso querría decir que para cada uno de los factores pondríamos un 1 y nos saldría 99 puntos. Indiscutiblemente, esto es un puesto que no existe en la organización porque puestos que tendrían tan poca valoración es muy difícil que existan. Pero sí que se toma como marco de referencia. A partir de aquí se asigna un pago en la base, que es la cantidad que cobraría un puesto que tendría 99 puntos. Esta cantidad se tiene que definir, pues dependiendo un poco, cuando tengamos claro el mercado y la valoración, pues cuál será la recta que se reflejará en la política retributiva que queremos definir. En este caso, que es un ejemplo, ponemos 18.000. A partir de aquí la progresión. La progresión es cuánto valdrá cada punto extra. En este caso, 100 puntos, pues la persona o el puesto que tuviera 100 puntos ganaría 18.023,90 euros. Y así, de manera progresiva. Cada punto significa más dinero para el puesto de trabajo. A partir de aquí también viene la curvatura. ¿Qué es la curvatura? La curvatura es, como hemos explicado antes, que un poco relacionado con la amplitud salarial, con el abanico salarial. En la mayoría de empresas los puestos directivos ganan proporcionalmente más que los puestos base. Un ejemplo, si por ejemplo un puesto que valiera 300 puntos ganara 20.000 euros, un puesto que valiera 600 puntos no ganaría 40.000, sino ganaría 44, 45. Eso quiere decir que los puntos al final no estamos dibujando una recta, sino que la recta tiene un cierto pendiente, y eso lo veremos después en el ejemplo,
porque los puestos directivos normalmente son mucho más competitivos en el mercado, son más difíciles de encontrar, son gente más cualificada y su salario aumenta más que proporcionalmente. Entonces, teniendo en cuenta el pago, la base, la progresión y la curvatura, es lo que define la estructura salarial de la empresa. A partir de aquí, vamos a ver un poco la representación gráfica de la estructura salarial. Como comentábamos, aquí en la representación gráfica podemos ver la representación de la estructura salarial. Si tuviéramos en cuenta la equidad interna, que sería esta recta de color más oscuro, si os fijáis, la práctica propuesta del mercado está un poquito por debajo de lo que realmente es la práctica actual de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la empresa hoy por hoy está pagando de media un poquito por encima de lo que realmente el mercado en este caso exige. Por eso también es importante definir las estructuras salariales, porque las estructuras salariales pueden significar, además de poner orden en la política retributiva, hay veces que pueden ahorrar un coste oculto para las organizaciones, o a veces es cuestión solo de poner orden. En este caso, como os fijáis, la práctica propuesta, que es la recta de color azul oscuro, ¿vale? Y con una banda salarial. Si quitamos la recta de regresión, ¿qué vemos? Tenemos la recta que cortaría por el punto central la nube de los puntos, que sería la práctica propuesta de mercado en estructura salarial, y a partir de aquí asignamos una banda salarial. Esta banda, que normalmente en las empresas españolas se mueve entre el 15 y el 20%, en este caso es el 20%, lo que hace es reconocer la amplitud que tiene una persona como recorrido dentro de su puesto de trabajo. Entonces vemos personas que ocupan puestos iguales o similares que al final podrían recorrer su puesto salarial entre el 80 y el 120. Pues eso dependería de muchos condicionantes y además eso va muy ligado con la política de incrementos, que al final es la evolución de la estructura salarial en el tiempo. Porque las estructuras salariales son una fotografía del hoy y ahora, pero es indiscutible que como las organizaciones están vivas y eso quiere decir que tienen que evolucionar. Y evolucionan gracias a la política de incrementos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cualquier persona que esté hoy por hoy en el 80, pues puede evolucionar del 80 hasta el 100, que normalmente pues estará mucho más basado en temas de experiencia, conocimientos, evaluación del desempeño, pero menos. Y normalmente después entre el 100 y el 120 la empresa lo que hace es reconocer la excelencia. Esas personas que cubren sus objetivos, que tienen una buena evaluación por competencias, que tienen una buena evaluación del desempeño, pero nunca, o si tendríamos que intentar evitar, es que los conocimientos, la experiencia sirviera para posicionar a las personas entre el 100 y el 120. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando definimos una estructura salarial, los primeros casos y los más llamativos son los que están por encima de la banda superior del 120 y los que están por debajo del 80. En este caso, pues bueno, tenemos, si os fijáis, muchos más casos por encima del 120. Pero eso no quiere decir que solucionando estos casos, que a veces son difíciles de solucionar además por temas legales, la política retributiva de la empresa ya sea suficiente, sino que tendríamos que ver cada una de estas personas si está posicionada en su punto correcto y establecer las políticas para que así realmente sea así. Pensad una cosa, como trabajador, cualquier persona le gusta saber cuál es el salario de su puesto de trabajo, en qué puesto está, en qué punto está él y qué es lo que tiene que hacer para evolucionar. Y eso permite una política retributiva transparente. Cuando nosotros hacemos jornadas, siempre muchas veces nos preguntan si la política retributiva tiene que ser transparente o no. Y siempre decimos que la política retributiva general, claro que tiene que ser transparente. Lo que no tiene que saberse es el salario de cada persona. Pero sí que tendría que saber cada uno dónde está y qué es lo que tiene que hacer para poder crecer salarialmente dentro de su puesto. Esto evita muchos problemas de confusiones, porque ya sabéis que muchas veces el salario, si la gente no lo sabe, se lo inventa. Y parece que siempre hay salarios más altos que el nuestro, y por comparativa, por equidad, muchas veces nos consideramos bien o mal pagados, cuando la realidad puede estar muy lejos. Por eso es muy importante que la empresa ponga orden a nivel de política retributiva, sobre todo fija. Porque además pensad que poner orden a nivel de retribución fija sirve para después implantar políticas mucho más avanzadas a nivel de recursos humanos. Como os he dicho, la política de incrementos, políticas de evaluación del desempeño, retribución variable muy ordenada. ¿Vale? Otra manera de ordenar, que es importante, es aquí tenemos ordenado a nivel de retribución y cada puesto, si os fijáis, tiene un recorrido. Y otra práctica habitual, sobre todo en empresas de un cierto tamaño, es trabajar o agrupar por niveles. Que los niveles a veces pueden coincidir o no con los grupos profesionales, con otros grupos, pero es muy importante porque entonces simplificamos la política retributiva. Mirad, por niveles sería, en este caso, iríamos a un grupo general y aquí tendríamos la representación por niveles. Si os fijáis, lo que hacemos es que todos los puestos y todas las personas van al recorrido central del nivel. Con lo que si fuéramos por valoraciones de puestos, en una empresa con 80 puestos tendríamos 80 recorridos. En cambio, cuando los agrupamos por niveles, en este caso aquí hay 8 niveles, pues todos los puestos estarían con 8 recorridos.
También es posible que muchas organizaciones lo hacen, es trabajar con dos grupos de retribución. En los niveles se guarda más para el grupo de retribución general y para el grupo de retribución directivos o personal clave se deja el recorrido por el puesto. Espero que el vídeo os haya sido útil. Gracias.